Bueno chicos, ¿cómo les va? Para iniciar geometría en 10º año, el primer tema son círculos y circunferencias, pero visto de una manera diferente, no como en escuela. Acá vamos a combinar la geometría con un poco de funciones, para lo cual pues voy a hacer uso en este caso de la aplicación GeoGebra para que veamos algunas características de las circunferencias. Voy a dibujar una circunferencia. Para eso lo que hago es decidir primero dónde va a estar el centro de esa circunferencia y ahí coloco el puntito. Por ejemplo, yo quiero que quede colocado en esta posición. Y luego, pues lo único que hago es determinar el tamaño de esa circunferencia. Puede ser de 1 centímetro, 2 centímetros, 3, 4, el tamaño que yo decida. Voy a hacerla de 5 centímetros. Ahí está. Entonces, ven, desde el centro tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 centímetros. Tengo lista una circunferencia. ¿Qué es lo nuevo que tenemos que ver en este caso? Que esas circunferencias van a tener una ecuación. Esa ecuación está acá a la par. Como pueden ver, tengo acá la ecuación de esa circunferencia. Dice x menos 5 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual 25. Y vamos a ver qué significan esos elementos. Si observamos, dice que x le restamos 5. Y si vemos en el eje x, justamente el centro está en el número 5 del eje x. Luego dice y menos 3. Bueno, si nos fijamos, el punto A, que es el centro de la circunferencia, está en el punto 3 del eje y. Eso significa que los elementos que colocamos aquí son nada más y nada menos que el centro de la circunferencia. Pero si observan, aquí están negativos ambos y pues este centro está en las coordenadas positivas, lo cual implica que estos negativos son parte de la fórmula y no de las coordenadas del centro. Finalmente tenemos este 25. Ese 25 está relacionado con el radio que le di yo a la circunferencia. ¿De qué tamaño fue la circunferencia? 1, 2, 3, 4 y 5 de radio. 5, como ven en la fórmula, elevado al cuadrado, da 25. Otro ejemplo. Voy a dibujar por acá otra circunferencia. Voy a hacerla un poquitico más pequeña y la voy a colocar, puede ser, del lado aquí abajito. Vamos a ponerla por aquí abajo. Digamos que aquí, en este sector de acá, en este cuadrante. Entonces tenemos, por ejemplo, acá, voy a escoger los números a gusto mío. Voy a escoger el menos 10. Voy a bajar del menos 10 hasta el menos 6. Aquí voy a poner el centro. Y la voy a hacer un poco pequeña, de 2 centímetros. 1 y 2 acá. Y observen que se me genera automáticamente la ecuación de la circunferencia. Tomando en consideración el centro que yo seleccioné, vea que el centro es en menos 10, acá, con menos 6. Y vean cómo quedó aquí, más 10 más 6. ¿Por qué? Porque la fórmula de la ecuación de la circunferencia tiene negativos y menos con el menos da más. La fórmula de la circunferencia siempre tiene menos. Entonces, aquí tengo el 10, que era negativo, que con el menos de la fórmula queda positivo, y el 6 del eje Y queda positivo también. ¿Y por qué 4? Porque seleccioné un radio de 2. 1, 2 y 2 elevado al cuadrado es 4. Así es como se genera la ecuación de la circunferencia. Bien. En general, vamos a relacionar entonces toda circunferencia con una fórmula o ecuación del círculo. Esa ecuación no la tenemos que aprender de memoria, sino que lo que necesitamos es identificar los elementos que la componen. ¿Cuáles son esos elementos? Dice la fórmula x menos h. H va a ser la coordenada x del centro de la circunferencia elevado al cuadrado, más y menos k elevado al cuadrado,
K es la coordenada Y del centro de la circunferencia. Y finalmente igual a R al cuadrado, donde R es el radio de esa circunferencia. Necesito que notemos que la fórmula tiene siempre aquí un menos E de la fórmula. Entonces, si nosotros necesitamos conocer el centro de una circunferencia que está relacionada con una fórmula que ya nos dieron, pues resulta que en este caso en particular, en este ejemplo en particular que tenemos por aquí, pues entresacamos el centro. Tenemos X, que es de la fórmula, el menos de la fórmula. Este 1 es la coordenada X del centro. Entonces, acá nuestra primera coordenada es un 1, coma. Luego tenemos una fórmula Y menos 2. La Y es de la fórmula, el menos es de la fórmula. El 2 es la coordenada Y del centro. Entonces lo colocamos acá para concluir con el par ordenado. 1,2 sería el centro de esa circunferencia. Si lo vamos a localizar en el eje de coordenadas, tenemos 1 en el eje X, 2 en el eje Y. Acá estaría localizado el centro de ese círculo. Luego tenemos el radio. El radio está en la fórmula después del igual y va a estar a la derecha del igual y elevado al cuadrado. En este caso es el 3, si lo vemos ahí en la fórmula que tenemos en este caso. Entonces, para dibujar el círculo, a partir del centro vamos a contar 3 lugares, 3 espacios hacia todas direcciones. 1, 2, 3 para la derecha, por ahí va a pasar la circunferencia. 1, 2, 3 hacia arriba. Desde el centro, 1, 2, 3 hacia la izquierda. Y hacia abajo, 1, 2 y 3. Esos son nuestros puntos claves para dibujar la circunferencia. Ahora, pues lo que tenemos que hacer en el cuaderno sería usar un compás para poder dibujar esa circunferencia, porque yo aquí a mano no creo que me vaya a salir, pero vamos a ver cómo me va haciendo una circunferencia. Más o menos. Ven, esa es la idea. Esa es una circunferencia que tiene centro en 1,2 y que tiene un radio de 3. Vamos a ver otros ejemplos. En este caso, la idea es que primero saquemos el centro y el radio. Entonces, viendo la fórmula, primero el centro. El centro, viendo acá en la formulita, dice X menos, son de la fórmula, y ahora tengo un 3. Entonces, mi primer elemento del centro es 3 en el eje X. Luego tengo Y menos 1. El Y y el menos es de la fórmula. El 1 sería entonces parte del centro del círculo. El centro del círculo está en 3,1. Viéndolo en el dibujo, nos vamos en el eje X al 3, en el eje Y al 1. El centro está acá. Ahí estaría el centro. Y viendo de la fórmula, lo que nos falta es el radio, que está a la derecha elevado al cuadrado. Pues en este caso tengo que el radio es 2. Y entonces, a partir del centro, cuento 2 espacios. 1, 2, pasa por aquí. 1, 2 hacia arriba. 1, 2 hacia la izquierda. Y finalmente 1, 2 hacia abajo. Y ahora tenemos que dibujar un círculo que pase por esos puntos, que probablemente nos va a quedar algo así. ¿Ok? Nosotros no tenemos realmente que dibujar. Lo que tenemos que aprender es dónde queda su centro y qué tamaño es el radio para poderlo identificar posteriormente en otras figuras. Esta otra es un poquitito diferente. Vamos a ver, tenemos primero el centro. ¿Qué es lo diferente?
Porque si vemos en la fórmula, aquí dice x más 1. La fórmula debería tener un menos. ¿Qué es lo que pasó entonces? Que ese 1 es negativo. Porque si la fórmula tenía menos y el 1 es negativo, menos y menos da positivo. Lo mismo pasaría entonces en este caso con la y. Aquí tengo y menos 3. La y y el menos son de la fórmula. El 3 es tal cual parte del centro. Si lo quieren aprender de manera sencilla, es colocar los elementos básicamente con el signo contrario como están en el paréntesis. Como en el primer paréntesis tengo más 1, coloco menos 1. Y en el segundo tengo menos 3, coloco 3 positivo. El radio siempre está en la fórmula del lado derecho del igual. Y siempre está elevado al cuadrado. En este caso, mi radio es, el número que está al lado derecho son 16. Eso significa que si yo quiero saber cuánto mide el radio y no es un numerito elevado a la 2, no se ve que está elevado a la 2, eso significa que yo tengo que sacarle raíz cuadrada a ese número. Y raíz cuadrada de 16 sería 4. En los ejemplos anteriores teníamos un número elevado al cuadrado, entonces simple y sencillamente usábamos ese número. Pero ahora no tengo un número con un 2 encima, tengo un 16. Tengo que descubrir cuál es el número y lo hacemos sacando raíz cuadrada. Bueno, vamos a colocar ese centro y ese radio para dibujar el círculo. El centro está en menos 1 con 3. Eso significa que va a quedar en la siguiente posición. Aquí tengo el menos 1 y subo al 3 positivo en el eje X. Queda aquí. Ahí está el centro de esa circunferencia, menos 1,3. Y tengo un radio de 4, entonces me muevo 1, 2, 3, 4 para la derecha, 1, 2, 3, 4 para arriba, 1, 2, 3, 4 para la izquierda y 1, 2, 3 y 4 hacia abajo. Ahora el problema es dibujar ese círculo, ¿verdad? Entonces sí, tengo que ir uniendo los puntitos de manera lo más circular posible. Me van a disculpar, pero yo estoy usando una tablet de dibujo y como pueden ver, soy malísimo dibujando. Ve que quedó un poquitito más abajo, pero es porque la aplicación intenta hacer el círculo lo mejor posible. Pero la idea es precisamente esa. Tengo un centro y de ese centro me desplazo 4 hacia los lados. Para arriba, para abajo, izquierda, derecha. Y finalmente, pues algo muy importante, ¿qué sucede si ya el dibujo viene hecho? Que es la idea principal. La idea no es que nosotros dibujemos, sino todo lo contrario, que logremos identificar cuál es la ecuación de esta circunferencia en base al dibujo. Entonces vamos a ver cómo quedaría esa ecuación. Recordemos lo básico de la ecuación. La ecuación tiene paréntesis, x menos, cierra paréntesis, elevado al cuadrado, más, paréntesis, y menos, cierro paréntesis, elevado al cuadrado, igual a un radio elevado al cuadrado. Tengo que descubrir cuáles son los elementos del centro y cuál es el radio de ese círculo. Entonces, si logramos ver acá, el centro relacionado con el eje de las X está en 1. Entonces aquí en X colocamos el 1. Recuerden que este menos es de la fórmula. Y en el eje Y, pues estamos en 3. Entonces colocamos acá en el paréntesis de la Y ese 3. Yo ya tengo casi todo listo. Me falta solamente el número que corresponde al radio. Tengo que verlo del dibujo. Entonces, observando este centro, vemos qué tanto subió, bajó o derecha, izquierda. En algún caso se tiene que observar de qué tamaño es ese radio. Bueno, si podemos observar, si en el eje X comenzó en 1 y yo me voy hacia la derecha, estoy terminando aquí en 4. Entonces, ¿cuántos centímetros van del 1 al 4? 1, 2,
3. O sea, este radio es un radio de 3. Ese radio lo ponemos acá, 3 al cuadrado, y la fórmula puede quedar así, o podemos hacerle el último detalle, que es elevar ese cuadrado. Los paréntesis no, los paréntesis se quedan tal cual los escribimos, como están en la fórmula. Y lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado ese 3, 3 elevado al cuadrado, 9. Así nos quedaría la ecuación de esta circunferencia. Y este último ejemplo, la misma idea. Entonces tenemos, primero, observemos dónde está ese centro. En el eje de las X con el menos 1 y en el eje de las Y con el menos 3, ambos números negativos. Bueno, entonces la fórmula dice X menos el numerito de la X, perdón, que es el menos 1, al cuadrado, más la fórmula dice Y menos el número de la Y, que es el menos 3, al cuadrado, igual al radio al cuadrado. Veamos de qué tamaño es el radio. Repito, del centro para alguna posición, arriba, abajo, izquierda o derecha. Si podemos ver, si estoy, por ejemplo, aquí en el menos 3, ¿qué tan arriba llegó la circunferencia? Llegó hasta el menos 1. Entonces, ¿de qué tamaño sería ese radio? De 1, 2. Entonces, tenemos 2 al cuadrado. ¿Ok? No podemos dejar esos menos así. Entonces, lo único que hacemos es ya acomodar finalmente la fórmula, que nos va a quedar entonces X más 1 al cuadrado más Y más 3 al cuadrado, y elevamos 2 al cuadrado, que nos estaría dando 4. Así tenemos lista la ecuación de esa circunferencia.